acerca de su persona. Jesús se refiere a través de metáforas, a través de parábolas, aleluya, una verdad acerca de su propia persona. Recién comenzábamos en nuestra primera estudio, mencionábamos que cuando Moisés, aleluya, tiene esa experiencia con Dios en el monte Horeb, la Biblia dice que cuando Dios le dice a Moisés, vas a ir y vas a darle libertad a mi pueblo, la incertidumbre, el temor, la angustia de tan difícil trabajo, la Biblia dice que Moisés le dijo al Señor, Señor, ¿cómo es posible? ¿Cómo es que yo voy a ir y voy a sacar a tu pueblo? Que me van a preguntar muchas cosas, simplemente me van a preguntar, ¿y quién te mandó? Y la Biblia dice que Dios le dijo, todo lo que le vas a decir es el gran yo soy. El gran yo soy. Y en respuesta a quién es el gran yo soy, bien, hemos estado estudiando estas 7 declaraciones que las encontramos en la narración del Evangelio según San Juan. Hoy estamos concluyendo esta serie y para ello quiero llevarlos al tema yo soy la vid verdadera. San Juan capítulo 15, versículo número 5 dice enfáticamente el Señor, yo soy la vid, vosotros los pámpanos, el que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados, note esa expresión, separados de mí, nada podéis hacer. Diga conmigo, separados de mí, nada podéis hacer. Que Dios bendiga esta palabra en nuestro corazón. Estamos llegando a un momento, aleluya, bastante interesante en el ministerio de Jesús. En los últimos días de Cristo, antes de su crucifixión, Jesús llevó a reflexionar a sus oyentes en la importancia, hermanos, de un principio fundamental. Aleluya, para todo cristiano, para todo discípulo. Jesús llevó a reflexionar a sus discípulos, hermanos, en el principio de permanencia. Principio de permanencia. Es importante que nosotros entendamos que como hijos de Dios hemos, aleluya, sido desafiados a permanecer en Cristo. Y Jesús a lo largo de estos 3 años de ministerio fue profundizando en sus pláticas, en sus charlas, aleluya, con los discípulos, aleluya, a fin de que ellos pudieran ir creciendo, pero también decirles a ellos qué es lo que él esperaba de cada uno de sus discípulos. Estamos hablando que cuando Cristo les dice esta verdad, estamos hablando de que se cree que lo dijo durante la última cena o después de haber cenado. Jesús se revela a ellos como la vid verdadera. Amén. Esto quiere decir, hermanos, que eran los últimos días de Cristo. Esto quiere decir, aleluya, que Cristo había unas cuantas horas después, Jesús había de ser tomado bruscamente, aleluya, por aquellos guardias y fue llevado a un juicio durante la noche y la madrugada para posteriormente ser crucificado. ¿Qué sucedería cuando Jesús no estuviera con ellos? ¿Qué sucedería al ver cómo se iban pasando las cosas? Al ver el cuadro, al ver la situación, al enfrentarse a este tipo de adversidad. De pronto Jesús está con nosotros y ahora ya no está. ¿Cuál sería la actitud de sus discípulos? ¿Qué es lo que ellos habrían de hacer? ¿Qué es lo que ellos habrían de hacer en esos momentos de crisis? Por eso Jesús les habla del principio de permanencia. Y les dice, ustedes tienen que entender que separados de mí, porque para poder lograr algo necesitamos nosotros, hermanos, estar permaneciendo en Cristo. ¿Cuántos dicen amén? Porque los buenos resultados, amén, las buenas cosas suceden cuando Cristo está presente. Alguien alaba a Dios por ello. Porque, aleluya, podemos ganarnos el mundo, pero si nosotros no estamos permaneciendo en Jesús, lo perdemos todo. ¿Está conmigo? Necesitamos, es imprescindible que nosotros entendamos este principio en nuestra vida, separados de Jesús. Si Cristo no está en nosotros, mire, el principio de permanencia va más allá de simplemente estar, porque hay quienes han estado pero no han permanecido. ¿Está conmigo? Hay quienes han estado aquí pero no han permanecido aquí. Si usted va a la primera carta de Juan capítulo 2 versículo 19, se dará cuenta que Juan el apóstol les dice acerca de unos que estuvieron con nosotros, que salieron de nosotros, pero que ya no están con nosotros. Y dice Juan, seguramente nunca fueron de nosotros.
¿Está conmigo? Eso lo dice Juan en su primera carta en el capítulo 2, versículo 19. Mire, aunque salieron de entre nosotros, en realidad no eran de los nuestros. Porque si lo hubieran sido, se habrían quedado con nosotros. Su salida sirvió para comprobar que ninguno de ellos era de los nuestros. Porque no es estar, sino permanecer estando. Jesús dijo, separados de mí, nada podéis hacer. Hay una dependencia, aleluya, del pámpano, de la rama hacia la vid. El pámpano, la rama depende mucho de la vid. Jesús está utilizando una parábola, hermanos, aleluya, que para la gente común de aquel tiempo, aleluya, era muy fácil de entender. ¿Por qué? Porque la plantación de vides era una actividad muy común en Israel. Así que cualquiera persona de esa época habría visto una vid en su vida y podía entender que las ramas deben de estar unidas al tronco para poder tener uvas. Además, aleluya, en el caso judío, aleluya, nos encontramos que el profeta Isaías 700 años antes se había dirigido a Israel como una Israel rebelde, cuando se refiere en el capítulo 5 del libro de Isaías para hablarles del fruto equivocado que están dando. ¿Por qué? Por su rebeldía y por su desobediencia. Y cuando les habla de esa rebeldía y de ese fruto, se dirige a ellos, aleluya, como una vid. Entonces no era algo desconocido para el pueblo judío. Cuando Jesús habla a través de esta parábola, era con mucha facilidad. Ellos podían entender a lo que Cristo se estaba refiriendo. No se puede llevar fruto si no estamos ligados a la vid. Se dice que en Inglaterra está, hermanos, la vid más vieja, más antigua. Amén. Y se dice que esa vid, hermanos, cuando hablamos de una vid, estamos hablando de una planta que da uvas. Amén. Entonces dice que esa vid, hermanos, tiene, la raíz de esa vid tiene 2 pies de ancho. Y las ramas se extienden tan largas como hasta más de 200 pies. Y se dice que anualmente, cada año, hermanos, esta vid da una producción de más de 700 libras de uva. Amén. Fíjese bien, pueden pasar los años, pueden pasar los tiempos, pueden pasar muchas cosas, pero mientras el pámpano, mientras la rama, mientras, aleluya, la rama esté ligada a la vid, hermanos, esta rama va a llevar fruto. ¿Está conmigo? Pueden pasar muchas cosas, pero mientras estemos nosotros ligados a la vid, que es Cristo Jesús, dice el Señor, llevaremos mucho fruto. Den un aplauso fuerte al Señor en esta mañana. Bendito su nombre para siempre. Jesús toma este ejemplo para enseñarnos acerca de la comunión con Él. Necesitamos, es importante permanecer en Él para que nosotros podamos llevar mucho fruto. Es importante mencionar que Jesús sabía que los días que vendrían para sus discípulos no serían nada fácil. Solamente entendiendo el principio de la pertenencia habrían de salir adelante en cualquier circunstancia, por más difícil que esta pudiera presentarse. Y lo mismo sucede el día de hoy. Si nosotros queremos salir adelante, pretendemos salir victoriosos y queremos salir avantes ante las circunstancias, adversidades que la vida nos presenta, necesitamos entender el principio, aleluya, de la pertenencia. Nosotros le pertenecemos a Cristo y, aleluya, solamente perteneciéndole a Jesús vamos a ser nosotros vencedores. ¿Cuántos dicen amén a esto? Bendito su nombre para siempre. Pablo decía en su primera carta de Corintios capítulo 15 verso 57, mas gracias sean dadas a Dios, Él nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Él nos da la victoria cuando permanecemos. Y mire, nosotros tenemos que ver también, Pablo menciona un texto muy conocido: todo lo puedo en Cristo porque Él me da la fuerza para lograrlo. Amén. Filipenses 4:13.
Cuando Pablo se refiere a esto, él está diciendo, hermano, muy fácilmente, es entendible. Él está diciendo, aleluya, cuando yo no estoy con Cristo no puedo nada, pero como Cristo está conmigo, yo pertenezco a Cristo, yo todo lo puedo porque Él me da la fuerza para lograrlo. No es posible tener comunión con Dios y una vida fructífera independiente de Jesús. El término griego que que se utiliza en la Biblia, en el Nuevo Testamento, para la palabra permanecer, mire, es el griego meno, el término meno. Y meno de ese término griego meno se traduce la palabra permanecer, pero también significa atender, también significa mantener, continuar, procurar, ocuparse, dedicarse, aferrarse, seguir. Todas estas palabras, hermanos, tienen que ver con lo que Cristo quería sembrar en el corazón de sus discípulos. Si ustedes quieren ver fruto y que su fruto permanezca, ustedes tienen que mantener, ustedes tienen que cuidar, ustedes tienen que continuar, ustedes tienen que procurar, ustedes tienen que atender, ustedes tienen que dedicarse, ustedes tienen que aferrarse y ustedes tienen que seguir hacia adelante, permaneciendo en Cristo Jesús. Ahora, la palabra permanencia, hermanos, se encuentra mucho en los evangelios de Juan, en los libros escritos de Juan, perdón, tanto en el evangelio como en sus cartas. En el evangelio de Juan encontramos la palabra permanencia hasta 34 veces. Y si usted va a las cartas primera, segunda y tercera de Juan, que son cartas pequeñas, se va a encontrar la palabra permanencia hasta 19 ocasiones en las cartas del apóstol. Esto quiere decir que Juan entendió, amén, Juan entendió su necesidad de pertenencia. Usted y yo tenemos que saber, hermano, que si algo pretendemos lograr en nuestra vida, con nuestra familia, en nuestros hijos, en la iglesia, en la vida en general, nosotros tenemos que pertenecer a Cristo. Pero hay 4 cosas que implica pertenecer a Jesús. La primera de ellas, quiero que la anote por favor. Pertenecer a Cristo implica los siguientes aspectos. Número 1, implica seguir a Cristo. Usted no puede hablar de que usted pertenece a Cristo si usted no lo está siguiendo a Él. Si usted recordará, la palabra pertenencia se traduce de meno, y meno quiere decir seguir. Amén. Una persona que sigue es una persona que permanece, una persona que no desiste, una persona que no abandona, una persona que no se equivoca, que no se desorienta, que no se confunde con otras. ¿Por qué? Porque permanece, aleluya, siguiendo a Cristo. La palabra permanecer expresa el carácter habitual, aleluya, de nuestra relación con Jesús. No podemos decir pertenezco a Cristo si habitualmente no nos estamos relacionando con Él. ¿Está conmigo? Usted no puede decir yo estoy siguiendo a Jesús si usted no está habitualmente relacionándose con Jesús. Usted pudo haber estado aquí el domingo, pero si usted dejó, aleluya, de seguir a Cristo durante toda la semana, usted no está perteneciendo. Usted está poniendo en peligro su relación con Jesús. ¿Está conmigo? Por eso Jesús les dice, yo soy la vid, ustedes los pámpanos, y separados de mí, ni lo intenten. No se equivoquen, no se confundan. Para poder llevar fruto, necesitamos pertenecer a Jesús. ¿Alguien le da un aplauso al Señor? Tiene que ver con nuestro carácter habitual. Tiene que ver con nuestro momento por momento al andar con el Señor. Esta idea, amados hermanos, aleluya, que Jesús le presenta a sus discípulos a través de este discurso, aleluya, les deja implantado en el corazón de los discípulos que pertenecer al reino de Dios no es cosa de una profesión de fe, aleluya, momentánea nada más. No es decir, aleluya, en algún momento yo creí. No, es seguir creyendo, es seguir confiando, es seguir adelante, perseverando en el Señor. Por eso Cristo dijo, el que perseverare hasta el fin, ese será salvo. No es una profesión de fe que hicimos no sé cuánto tiempo atrás. Es verificar si hoy estamos todavía, si hoy estamos ahí. No se trata de estar, se trata de seguir estando. Por eso es importante seguir a Cristo. Mire lo que dice San Juan capítulo 8 versículo 31. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en Él, si vosotros, fíjese, ya habían creído en Él,
Amén. Ya habían creído en Él, pero note, ¿quién dirá? Pues qué necesidad hay si ya creyeron. Bueno, tú ya has creído, dice el Señor, si vosotros permanecen en mí, seréis verdaderamente mis discípulos. Amén. Hay quienes le creen a Dios. Amén. Hay quienes le creen al Señor, aleluya. Mire, hay creyentes y discípulos. Los creyentes le creen a Dios. Los discípulos, hermanos, viven de acuerdo a lo que han creído. Amén. Aplican las verdades que han sido enseñadas, les son fieles a las enseñanzas de aquel a quien han creído. Solamente así ustedes serán verdaderamente mis discípulos, si ustedes permanecen en mí. No se trata solamente de decir, es que yo creo. Ok, si tú crees, tú tienes que permanecer. Tienes que permanecer. ¿Por qué? Porque esto es solamente de esta manera se logra realmente desarrollar un verdadero discipulado. San Juan capítulo 15 verso 9 y 10 dice: yo les he amado a ustedes tanto como el Padre me ha amado a mí. Permanezcan en mi amor. Cuando obedecen mis mandamientos, permanecen en mi amor, así como yo obedezco los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. El amor a Jesús se demuestra en obediencia a su palabra y a sus mandamientos. No se trata de decir cuánto ama a Dios, sino, hermanos, cuánto ese amor se manifiesta a través de nuestra obediencia y el cumplimiento de los mandamientos del Señor. Amén. No es cuántas canciones de amor le canto a Dios. Es cuánto de lo que Dios me habla, me dice. Cuánto de lo que Dios me enseña estoy practicando en mi vida. Tenemos que alimentar nuestra relación con Dios todos los días. La relación de amor con Cristo se tiene que alimentar todos los días. Por eso dice primera de Juan capítulo 2 versículo 6, el que dice que permanece en Él debe andar como Él anduvo. Ejemplo les he dado, dice el Señor. Por eso necesitamos seguir a Cristo. Amén. Para andar como Él anduvo. A veces terminamos andando de otra manera diferente. ¿Por qué? Porque estamos poniendo nuestra mirada en las personas equivocadas. Porque estamos siguiendo, nos volvemos seguidores. Amén. Nos volvemos seguidores de personajes. Aleluya. A veces nos dejamos llevar por las apariencias, nos dejamos llevar por el engaño. Recuerde que hay falsos maestros, recuerde que hay falsos profetas, recuerde que hay gente que está enseñando de acuerdo a sus propios intereses y son deshonestos en sus enseñanzas. Pero Cristo dice, aleluya, yo les he dado ejemplo. No nos equivoquemos. Después no vamos a culpar de que es que yo vi al hermano fulana de tal que hizo. No, yo te di ejemplo, dice el Señor, y tú tenías que permanecer. Denle el aplauso fuerte al Señor esta mañana, aleluya. Usted tiene ejemplo a través de la palabra. El Señor nos ha dado ejemplo y ese ejemplo tenemos que llevarlo adelante nosotros. Si tú dices permanecer en Él y no estás dando el ejemplo de Cristo, estamos muy equivocados. Estamos muy equivocados. Tenemos que permanecer en Él, y el que permanece en Él debe andar como Él anduvo. Mire, ¿cómo podemos permanecer en Él? 3 cosas que nos acercan para seguir a Cristo. ¿Cómo puedo seguir a Cristo y permanecer en Él? Primero, número 1, anote por favor, mantenernos en oración. ¿Quiere seguir a Cristo? ¿Quiere seguirlo de cerca? Amén. ¿Quiere seguirlo de cerca? Ahora eso de cuando hablamos de seguir, hermanos, se me viene a la mente, es inevitable el Twitter, el Facebook, el Instagram y tantas cosas, ¿no? Que ahora tenemos redes sociales y tenemos seguidores, ¿verdad? Tenemos seguidores y personas que nos están siguiendo a través de lo que publicamos. Ellos se enteran de todo lo que publicamos. Tenga cuidado porque el pastor lo está siguiendo a usted. Amén. Entonces, oiga, Cristo también quiere seguidores, pero no en el Facebook. Amén. Jesús no tiene una red social, amén, para ser seguidor de Él a través de la red social. Mire, a Cristo se le sigue a través de la oración, porque la oración tiene la capacidad de acercarnos a Él. Cuando usted ora, usted puede acercarse al Señor. La Biblia dice en Santiago 4:8, acercaos pues a Dios y Él se acercará a vosotros. Si quieres permanecer en Él, tú tienes que seguirle. Y si tú quieres seguirle, tú tienes que mantener una vida de oración. La oración nos acerca al Señor, nos mantiene en comunión con Él. Por eso nosotros debemos orar
a Él en todo tiempo y en todo momento. Pablo lo dice una y otra vez, aleluya, en sus cartas a los romanos le dice: sean constantes en la oración. En otra de sus cartas él dice: quiero que los hombres levanten manos santas en todo tiempo, con toda oración y súplica. En otra ocasión le dice a los tesalonicenses: oren sin cesar, sin detenerse, sigan orando, porque cuando tú oras, tú te estás acercando a Dios, te estás acercando a Él, y tú puedes permanecer. Lo segundo, hermanos, además de mantenernos en oración, tenemos que cultivar el hábito de la lectura y el estudio de la Biblia. Si usted quiere seguir a Cristo, vaya a la Biblia. Si usted quiere seguir a Cristo, desarrolle el hábito. El hábito, recuerde que estamos hablando de permanencia, y la permanencia tiene que ver con el momento a momento. Quiere seguir momento a momento. Mire, a mí me encanta el fútbol. Y hay veces que no tengo un televisor. Amén. Y no puedo tampoco verlo en mi teléfono porque se me acaban mis datos. Así que a veces, hermanos, estoy de viaje o estoy de algún lado, y entonces pongo una aplicación de un canal de televisión, Univisión, ¿verdad? Y ahí le dicen minuto a minuto lo que está pasando. Lo malo es que no lo ves. Y luego gritan: gol, ¿pero de quién? Pero tienes que esperarte. Y ya, gol de Chicharito. Entonces ya brincas, ¿no? Pero fue autogol, en su propia portería. Entonces, ya está muy de moda, ¿no? Entonces resulta, hermanos, que minuto a minuto, ¿quiere seguir a Cristo minuto a minuto? Ore. ¿Quiere seguir minuto a minuto a Jesús? Lea la Biblia. Lea la Biblia. Desarrolle un hábito. Es un hábito de lectura diaria. Amén. Un hábito de lectura diaria y de estudio de la palabra del Señor. Mire, esto nos va a ayudar a crecer en nuestro espíritu, en nuestra fe. Nos vamos a fortalecer. Juan capítulo 15 versículo 7 dice: si ustedes permanecen en mí y mis palabras permanecen en ustedes. No debe de pasar un día sin que hayamos leído la palabra del Señor. Es el alimento para todo cristiano. Debemos aferrarnos al conocimiento de la palabra de Dios, pero recuerde que la palabra no solamente es para darnos conocimiento. Aleluya, la Biblia no se nos fue dada solamente para informarnos, sino para transformarnos. ¿Cuántos dicen amén? Y cuando yo leo la Biblia, la palabra del Señor va transformando mi vida, porque toda palabra es inspirada por Dios y es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, dice el Señor a través de su palabra. Esta palabra es de utilidad a mi corazón, a mi familia, a mis hijos, en mi casa, aleluya, a mi matrimonio, todo lo que tiene que ver conmigo, hermano, aleluya, es impresionado por el poder de la palabra del Señor. Cielo y tierra pasarán, pero mi palabra no pasará. La Nueva Versión Internacional dice de San Juan 8:31: si se mantienen fieles a mis enseñanzas, serán realmente mis discípulos. Y número tres, hermanos, no dejar de congregarnos en la iglesia. La tercera cosa para seguir a Jesús de cerca: orar, leer la Biblia. Pero la tercera cosa para seguir a Jesús de cerca es estar en la casa de Dios. Es congregarse. Mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Ahí está Dios presente. Donde están 2 o 3 congregados en su nombre, ahí está el Señor. ¿Está conmigo? Para cuando usted, aleluya, se está arreglando, Cristo ya está aquí diciendo: ahí viene mi hijo, ahí viene mi hija, ahí viene la familia, ahí vienen, aleluya, a mi casa, este lugar, aleluya. Dios está presente en la reunión de los santos. Y hay mucho, dice la Biblia, no dejar de congregarse como algunos tienen por costumbre. Hermanos, aleluya, para Dios es que sus hijos, que su pueblo se reúna, aleluya, es un valor fundamental, es algo importante. A lo mejor usted dice: el martes no voy, al fin voy el domingo. Para Dios venir el martes es importante. Cada vez que nos reunimos en la casa de Dios, para Dios es importante. Esto nos ayuda a seguir a Jesús. Mire, la asistencia a la iglesia nos ayuda a permanecer en la vid. La comunión con los hermanos de la iglesia nos ayuda a permanecer en Cristo. Cuando yo me relaciono, hermanos, con los hermanos de la iglesia, yo me estoy relacionando con Jesús.
¿Me entiende? Nos estamos relacionando con Jesús. La iglesia es la novia, Cristo es el novio. Amén. ¿Verdad que sí? Entonces es a través de la novia que yo me relaciono con el novio. Y la novia es la iglesia. Den un aplauso fuerte al Señor. Mire, seguir a Cristo a través de la iglesia. En Éxodo capítulo 32, versículo 26, Moisés llega delante de un pueblo que está desenfrenado por el pecado. La Biblia dice que habían construido una estatua, un becerro de oro y lo habían adorado y habían dicho: este es el Dios que los libró de Egipto, que los sacó de Egipto. Y cuando Moisés llega, la Biblia dice que el celo de Dios consumía el corazón de Moisés, y en ese momento se levantó. Y entonces se dirigió al pueblo y les dijo estas palabras: quien está por Jehová. ¿Quiénes están por Jehová? Los que están por Jehová no se aíslan. Los que están por Jehová no se quedan en casa. Y ahorita va a pasar esa hoja, ¿ok? Como que se me pegó un poquito aquí, mire, no sale. Amén. Quien está por Jehová no se queda en casa a ver el culto por Facebook. Saben que yo les dije a los hermanos: saben que ya no me lo suban al Facebook, porque cuando empezamos a subir el culto por Facebook, como que algunos no estaban viniendo. Y yo les dije: saben que no lo vamos a subir a Facebook hasta después. Amén. Y alguno que otro me preguntaba: ay, hermano, ¿no subieron el culto al Facebook? Quien está por Jehová, hermanos, quien permanece en Cristo, no se queda en casa, no se pierde un culto. Quien está por Jehová, dice Moisés, júntese. ¿Está conmigo? Quien está por Jehová se junta. Quien está por Jehová, me están viendo un poquito así medio. Amén. No todos, más algunos. Amén. Quien está por Jehová se junta. Quien está por Jehová ama la comunión con los hermanos. Quien está por Jehová está en la iglesia, en la casa de Dios. Aleluya. Yo me alegré con los que me decían: a la casa de Jehová iremos. La Biblia dice, hablando el salmista David: aún el gorrión haya casa y la golondrina nido para sí, donde ponga sus polluelos dentro de tus altares, oh Jehová. Mejor es un día en tus atrios que 1000 fuera de ellos. Escogería yo, aleluya, antes que andar en las moradas de maldad, estar en la casa de Jehová. Y el Salmo 23 dice: y en la casa de Jehová moraré por largos días. Den un aplauso al Señor. Aleluya. Cuando yo oro, cuando yo cultivo el hábito de la lectura, cuando yo no dejo de congregarme en la iglesia, hermanos, yo estoy siguiendo a Jesús de cerca. Mire, Cristo dice, San Juan 13:35: en esto conocerán todos que son mis discípulos, en que os améis unos a otros. Comunión. Que se junten. Que se junten. ¿Para qué? Para que puedan permanecer. Número 2. Ya, ahora sí, ya soltó la hoja. Ya se despegó, ¿ok? Número 2. Estar expuestos a la soberanía del labrador. Permanecer en Cristo, hermanos. Permanecer en Cristo implica estar expuestos a la mano soberana del labrador. Lo que hace Cristo aquí es repartir papeles. Jesús dice: ustedes son los pámpanos, yo soy la vid, pero mi Padre es el que cuida. El labrador se levanta por la mañana y empieza a revisar, inspeccionar la viña. Si ve que existe una rama que está enferma o seca, él es responsable de esa vid, y lo que hace es cortarla. Corta la rama seca, corta la rama enferma. ¿Para qué? Para que la vid pueda salvarse, para que no se enferme todo el árbol, toda la planta. Pero ¿qué sucede cuando se encuentra una rama que lleva fruto? Amén. ¿Qué es lo que hace? La Biblia dice en Juan 15, 1 al 2, dice, en el verso 2 dice: él corta de mí toda rama que no produce fruto y poda las ramas que sí dan fruto, para que den aún más. Él es responsable, el labrador es responsable, y como él es responsable, él es soberano. Amén. Él es responsable del estado, aleluya, en que se encuentra la vid. Por eso dice: corta la rama seca, pero poda la rama que lleva fruto, para que lleve aún más fruto. Amén.
para que lleve a un fruto. Ahora, cualquiera de los dos casos, hermanos, tiene que ver con un momento de quiebra, con un momento de corte. Hay momentos en que usted siente que algo está siendo cortado en su corazón, que algo está siendo cortado. Cuando usted se expone, aleluya, a la soberanía del labrador, usted tiene que saber, aleluya, que ese sentido de pertenencia lo expone a la mano, aleluya, sabia, a la mano, aleluya, todo conocedora, a la mano experimentada de un labrador, del labrador del universo, aleluya. Ese labrador del universo sabe lo que realmente nos conviene, y hay momentos en que él nos lleva, amados hermanos, nos desafía a cortar. Y Dios dice, ¿sabes qué? Es tiempo de cortarte esta rama. ¿Por qué? Porque esta rama se está secando. Esta rama te puede llevar a una muerte espiritual. Te puede llevar a un estado al que no quiero verte. Y hay momentos en que Él tiene que cortar algunas cosas de nuestra vida. A veces son relaciones. Amén. ¿Está conmigo? A veces son relaciones. A veces son actitudes. Mire, a veces son pecados. Pero no solamente pecados, a veces son hábitos. Hay cosas que no son pecados, pero que habitualmente no te están permitiendo crecer o avanzar. ¿Me entiende? Usted dice, pastor, es que venir a la iglesia es pecado si no vengo. Posiblemente no lo etiquetemos como pecado, pero no es un buen hábito. Porque pudiendo estar no estás. Y cuando estés, vas a ver que vas a ser bendecido, porque ahí envía Jehová bendición y vida eterna, dice la palabra del Señor. Amén. Hay hábitos que vamos tomando en la vida, hermanos, que a veces Dios tiene que cortarnos. No ha escuchado o no ha tenido personas que oiga, que lo dejan así habló más que yo. Déjame acomodar aquí Yo me he encontrado con gente que habla más que yo, y vaya que yo hablo. Yo he tenido que aprender el hábito de saber callar y hablar cuando tengo que hablar. Y a veces Dios nos lleva, hermanos, por momentos en que tiene que cortarnos ese tipo de hábitos que no nos permiten crecer, que no nos permiten avanzar. Estamos hablando, amados hermanos, de que cuando nosotros estamos queriendo permanecer en Cristo, el labrador es soberano y Él tiene que cortar aquellas cosas que Él sabe y que a veces tú no quieres. ¿Por qué? Porque me agradan. ¿Por qué? Porque me dan un buen look. ¿Por qué? Porque son cosas que he traído desde hace mucho tiempo y no las quiero soltar. Pero el labrador es tan soberano que Él dice, esto tiene que quitarse, esto tiene que cortarse. Y si tu mano es ocasión de caer, dice la Biblia, córtala. Y si tu pie es ocasión de caer, córtala. Y no está diciendo que nos cortemos o que nos mutilemos. Está hablando de actitudes, está hablando de acciones que nos pueden llevar a pecar. Alguien le da un aplauso al Señor esta mañana. Espero que entienda lo que el Señor está hablando a su corazón, a nuestro corazón. ¿Por qué? Porque Él es el labrador y Él corta, Él quiere cortar todas aquellas cosas. Mire, Dios siempre nos quita aquellas cosas que Él sabe que no son para nuestro bien. Si no va a ser para tu bien, Dios lo va a cortar. Es todo lo que te va a quitar Dios. Dios no te quita aquello que Él ve que está bien en ti. No, Él te quita aquellas cosas que sabe que no te van a ayudar, que no son para tu provecho, que no son para tu bien. Es lo que Dios nos quita. Lo que Dios nos quita es lo nocivo. Lo que Dios nos quita es lo que nos daña. Lo que Dios nos quita es lo que hace pudrir el corazón. Eso es lo que Dios nos quita. Dios, aleluya, Dios se perfecciona, aleluya, en esto, porque Él es el labrador. Él lo conoce todo, Él lo sabe todo. Pero no solamente, hermanos, cuando se corta una rama seca es cuando duele. Hay momentos en que tenemos que ser podados, aunque llevemos fruto. Y usted se pregunta, ¿pero por qué, Señor? Sí, mírame. Meme lo frondoso, lo hermoso que me veo. Y cargamos un talento y cargamos otro talento y cargamos y lleno de frutos. Y el Señor dice, no, te voy a podar más porque quiero que lleves más fruto. Hay cosas que usted y yo no entendemos,
pero que Cristo lo sabe y lo conoce todo. Dios es soberano y Él es el labrador, nosotros somos los pámpanos. Mire, esa condición de pámpanos nos expone a nosotros, hermanos, a una situación de dependencia. Dependemos de Él y solamente de Él. Lo cierto es que el pámpano verdadero siempre se va a beneficiar de todo lo que produzca la vid. Amén. Pero hay momentos en que el pámpano tiene que ser cortado. Tenemos que ser cortados. El propósito de Satanás es que no permanezcamos en Cristo. Él sabe que si permanecemos, hermanos, aleluya, nuestra firmeza y nuestra fortaleza, hermanos, aleluya, depende de nuestra pertenencia al Señor. Pablo le dice a los romanos estas palabras, Romanos 8, 35 al 39, ¿quién nos separará del amor de Cristo? Tribulación, angustia o persecución o hambre o desnudez o peligro o espada. Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. Antes en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó, por lo cual estoy seguro. Escuche esto, aunque pase por lo que pase, aunque sienta que estoy siendo cortado, aunque sienta que estoy siendo podado, dice la Biblia, por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Bendito su nombre para siempre, aleluya. Nada nos puede separar del amor. Vamos a permanecer aún a pesar de las vicisitudes de la vida. Por más complicadas que las circunstancias se vean, por más difíciles que sean las crisis que vengan sobre nuestra vida, el Señor dice, tú puedes estar seguro de que nada te separará del amor de Dios. Necesitamos nosotros llevar fruto. ¿Por qué? Porque ese es el deseo de nuestro Padre. El deseo de nuestro Padre, amados hermanos, es que nosotros llevemos mucho fruto. Mire lo que dice Juan capítulo 15, verso 16. Voy un poquito más rápido. No me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros y os he puesto para que vayáis y lleves fruto y vuestro fruto permanezca. Amén. Ese es el propósito. Dios nos ha puesto para llevar fruto. Amén. Hemos sido puestos, amados hermanos, no para hacer adornos, no para adornar un área, no. Eso es extra. Amén. La intención, aleluya, de trabajar la vid, de desarrollar el cuidado, de poner atención a la vid, amados hermanos, es que los pámpanos lleven fruto. Y dice la Biblia, separados de mí no pueden llevar fruto. Amén. A veces nos equivocamos porque etiquetamos el fruto de una manera equivocada. Si usted va a Isaías 5:7, se va a dar cuenta que ahí el Señor denuncia un fruto equivocado. Dice, la viña del Señor Todopoderoso es el pueblo de Israel. Los hombres de Judá son su huerto preferido. Él esperaba justicia, pero encontró ríos de sangre. Esperaba rectitud, pero encontró gritos de angustia. A veces nos equivocamos en los frutos, hermanos. Los etiquetamos, pensamos que los frutos tienen que ver con situaciones materiales. Mira, es un hermano que está dando mucho fruto porque su negocio está prosperando. Qué bueno que prospere tu negocio, qué bueno que prospere tu trabajo, qué bueno. Pero escuche, hay frutos, hermanos, que la Biblia explícitamente nos menciona que tienen que ver con el carácter. La Biblia nos dice, solamente para mencionar, voy rápido, Romanos 6:22, pero ahora que han sido librados del pecado y se han puesto al servicio de Dios, cosechen la santidad que conduce a la vida eterna. ¿Se da cuenta? La santidad no tiene que ver con dinero, con una buena casa o un buen carro. Qué bueno que lo tengas, pero pregúntate si estás dando este tipo de fruto que tiene que ver con el carácter. ¿Alguien dice amén? Otro tipo de fruto que tiene que ver con el carácter, dice Gálatas 5:22, el fruto del Espíritu es amor, alegría, paz, paciencia, amabilidad, bondad, fidelidad, humildad y dominio propio. Efesios 5:8 al 10 dice, vivan como hijos de luz, el fruto de la luz consiste en toda bondad, justicia y verdad, y comprueben lo que agrada al Señor.
Y en Hebreos 12:11 dice: ciertamente ninguna disciplina en el momento de recibirla parece agradable, sino más bien penosa. Sin embargo, después produce una cosecha de justicia y paz para quienes han sido entrenados por ella. Y en Mateo capítulo 7, versículo 18 al 20, el Señor dice que un árbol es conocido por sus frutos. Y termina diciendo el verso número 20: ustedes, dice así, de la misma manera que puedes identificar un árbol por su fruto, puedes identificar a la gente por sus acciones. Por sus frutos serán conocidos. Número 3. También, hermanos, implica permanecer en Cristo, implica acceso confiado al Padre. Cuando tú te permaneces en Jesús, hermano, esta permanencia con Cristo implica un acceso confiado al Padre. Juan capítulo 15, versículo 7 dice: si ustedes permanecen en mí y mis palabras permanecen en ustedes. Permanecer en mí y mis palabras permanecen en ustedes, pueden pedir lo que quieran y les será concedido. Aquí hay un detalle muy interesante, porque hay una promesa. Si usted va a este versículo, aquí el Señor nos dice: yo les voy a contestar lo que ustedes pidan, siempre y cuando ustedes permanezcan en mí y mis palabras permanezcan en ustedes. Amén. Pero hay que entender esa promesa, porque no se trata, amados hermanos, aleluya, de que Dios nos va a conceder nuestros caprichos o cosas que no son agradables. Amén. ¿Me entiende? Usted, como buen padre, hermano, le va a conceder a su hijo lo que usted sabe que a su hijo le conviene. Pero si su hijo le pide algo, hermano, que va a ser para su mal, usted no se lo va a dar. Por más que su hijo le llore. ¿Por qué? Porque usted es un buen padre. Pues también nuestro Padre Celestial, hermano, nos concede aquellas cosas que Él sabe, porque Él lo sabe. Muchas veces nosotros pedimos cosas, hermanos, que nosotros ni siquiera sabemos si nos convienen. Nos dejamos llevar por nuestras emociones, nos dejamos llevar por nuestra naturaleza pecaminosa, y a veces son más caprichos que peticiones. Y a veces son más caprichos que son más necedades que necesidades. No sé si me entiende esta mañana. Dios contesta nuestras oraciones. Yo se los he enseñado otras ocasiones. Les he dicho que Dios siempre responde. Usted ora, Dios responde. Dios responde. Él prometió respondernos, ¿verdad? Bueno, Él responde. Pero a veces la respuesta de Dios no es la que nosotros queremos escuchar. Usted escucha la respuesta de Dios y Dios responde es sí, es no y espera. Pero Dios responde. Dios no se queda sin responder. Usted pide algo, Dios le va a responder. Pero esa respuesta, hermanos, tiene que ver con la soberanía de Dios. Y mire, hay algo interesante aquí para entender esta promesa. ¿Por qué? De pertenencia. ¿Por qué? Porque Jesús dice que mis palabras permanezcan en ustedes. ¿Qué es lo que sucede cuando la palabra de Dios captura nuestro corazón? Cuando usted está lleno de la palabra de Dios, sucede lo siguiente. Aleluya, la palabra de Dios nos da a conocer las promesas de Dios, y yo puedo orar de acuerdo a las promesas de Dios. Pero también la palabra del Señor, hermanos, me revela, me muestra, me enseña la voluntad de Dios. Y entonces no solamente oro de acuerdo a las promesas, sino que oro también de acuerdo a la voluntad del Señor. Ustedes piden y no reciben, dice la Biblia. ¿Por qué? Porque no piden como conviene. ¿Me escucha? Cuando usted permanece en Cristo, usted va a saber pedir. Cuando usted permanece en Jesús, usted va a saber pedir. Y va a tener un acceso al Padre de tal manera, hermanos, que va a recibir todo lo bien de Dios. Y el bien de Dios, hermanos, a veces no va de acuerdo con lo que nosotros esperamos. Pero la Biblia dice que a los que aman a Dios, todas las cosas ayudan para bien. Alguien le da un aplauso al Señor esta mañana. Le cuento una historia. Durante la Segunda Guerra Mundial, hermanos, en Europa, se dice de un buen cristiano que había conseguido establecerse y establecer una finca, hermanos, muy bonita y muy agradable y muy, muy productiva. Amén. Y entonces él estaba muy contento por lo que Dios le había concedido. Pero durante la guerra mundial, hermanos,
las provincias de Europa, hermanos, se vieron atacadas, se vieron en peligro por toda la guerra que se estaba llevando a cabo. En cierto domingo, este hombre llega a la iglesia y le dice al pastor y a los líderes y a la iglesia en general que necesita que oren por favor, porque él está viendo que los aviones están volando cerca de su finca o sobre su finca. Y entonces él dice, es que yo no quiero, y van llenos de bombas, y yo no quiero que ninguna de esas bombas caiga sobre mi finca, no quiero que suceda nada a mi finca, quiero que Dios guarde mi finca. Y oiga, y él pidió esa petición, el pastor empezó a orar, los hermanos oraron por él, lo pasaron al frente para orar por él, y entonces, aleluya, rogaron al Señor, él se fue contento a la casa. Y cuando pasan los días, hermanos, durante la semana, aleluya, de repente él estaba dormido, cuando de repente se escucha un estruendo muy fuerte cerca de donde él estaba o de su casa. Y cuando él se asoma, él todo lo que ve, hermanos, es una nube en forma de cono que se levanta hacia arriba. Una explosión terrible, y esa explosión había sucedido en su finca. Y cuando él vio todo eso, se decepcionó tanto. ¿De qué sirvió haber orado? ¿De qué sirvió haber pedido a la iglesia que pidieran? Aleluya, si como quiera sucedió lo que no quería. Y empezó a reclamarle a Dios. Se sintió tan mal y tan decepcionado que el domingo no fue a la iglesia. Con razón. Y el domingo no fue a la iglesia. Y entonces, hermanos, no fue a la iglesia y estaba muy enojado con Dios. Pero cuando sucedió el estruendo y todo eso, cuando tuvo la oportunidad, fue a donde había sucedido el problema, el choque, donde estaba el siniestro. Y cuando va, hermanos, a inspeccionar todo, a ver cómo había quedado todo, se da cuenta, hermanos, que se había formado un enorme cráter en su finca. Un enorme cráter. Y él dijo, mira lo que ha pasado. Él decía, esto es terrible, esto es algo, esto no fue lo que yo pedí. Y cómo Dios permite si yo pedí otra cosa. Y oiga, estaba muy enojado con Dios. Y entonces pasaron los días y de repente él empezó a ver que allá en el fondo, hermanos, empezó a salir un poquito de agua. Y un poquito de agua. Y un poquito de agua. Y el agua se fue extendiendo hasta formar, hermanos, una cantidad enorme de agua. Y aquel cráter se había vuelto, hermanos, un lago en medio de su finca. Hay cosas que a veces nosotros no sabemos, pero que Dios sabe. Él no sabía que venían tiempos de escasez. Él no sabía que venían momentos, hermanos, en que no iba a haber alimento en las tiendas, que todo lo que ellos podían consumir era lo que ellos iban a poder sembrar en sus propias tierras. Y a falta de agua, ¿sabe qué fue lo que Dios hizo? Hizo un cráter enorme en su finca para darle agua y no le faltara suministro para sus tierras, para sus cosechas y la provisión para su familia. A veces nos quejamos porque los aviones vuelan muy, muy cerquita de donde nosotros estamos. Y pensamos, esto está a punto de estallar, y esto está a punto de golpearme, y esto está a punto de dañarme, y esto está a punto de suceder. Oiga, hermano, aleluya, póngase en las manos del Señor. Aleluya, sepa que Dios está cuidando de usted, sepa que Dios está vigilando tus intereses, y Dios no va a permitir algo que no sea para tu bien, porque a los que aman a Dios, todas las cosas ayudan para bien. Y si de repente, aleluya, escuchas un estruendo, confía en el Señor y espera en Dios, porque aunque tú no lo sepas, Dios sí lo sabe todo. Dios lo sabe todo. Y cuando tú te acercas a Dios, hermano, puedes acercarte con un acceso confiado al Padre Celestial. Tenemos la seguridad que nos da la palabra, 1 de Juan 5:15, y como sabemos que Él nos ayuda cuando le hacemos nuestras peticiones, también sabemos que nos dará lo que le pedimos. Y número 4, ya estoy terminando. Número 4, una separación absoluta del pecado. Los que permanecen en Cristo se separan absolutamente del pecado. Tal como lo dijimos cuando estudiamos Yo soy la luz. Y mencionábamos que los que están en luz ya no pueden vivir en la oscuridad. Es imposible, hermanos, que la luz de Dios se pueda compartir con el pecado. No, donde hay luz ya no puede haber oscuridad.
Lo mismo sucede cuando permanecemos en Cristo. Cuando usted permanece en Jesús, usted está separado del pecado o usted está, aleluya, distante. Tiene que mantener una actitud de separación del pecado. Mire, cuando hay lugar para el pecado en nuestro corazón, ya no hay lugar para Jesús. ¿Me escuchó? Cuando hay lugar para el pecado en el corazón del hombre, hermanos, ya no hay lugar para Jesús. Jesús no puede cohabitar con el pecado. Tenemos que separarnos del pecado. Y entonces, aleluya, Juan escribió esto, primera de Juan capítulo 3, versículo 9. Vaya conmigo, por favor, ahí en sus notas. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado. ¿Por qué? Porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. Es nacido de Dios. Cuando usted, aleluya, permanece en Cristo, hermano, esa naturaleza de Cristo en usted no le va a permitir pecar. Esto no quiere decir que no fallemos. Quizás cometamos errores porque somos humanos. Amén. Quizás vamos a cometer faltas. Mire, pero entre más Cristo viva en nosotros, hermanos, más separados del pecado vamos a estar. Amén. La Biblia dice que cuando la esposa de Potifar le dijo a José, acuéstate conmigo, José no quiso acceder a las peticiones de esta mujer. ¿Y sabe cuál fue el argumento de José? El argumento de José fue: como yo. Hay una identidad que me denuncia. Hay una naturaleza que me denuncia, no me permite. Aleluya, y te invitan y procuran y te hacen propuestas, pero tú te mantienes firmes cuando permaneces en Jesús. Cuando tú permaneces en Cristo, aleluya, tus pasos van a ser dirigidos por el Señor y tus decisiones van a ser decisiones correctas. ¿Por qué? Porque hay una naturaleza, aleluya, divina que se está gestando en ti. Pablo decía: ya no vivo yo, sino que ahora es la persona de Cristo la que vive en mí. ¿Cuántos alaban a Dios por ello? Aleluya, no es que no fallemos, quizás cometamos errores, pero mire lo que dice la buena noticia del Señor a través de su palabra en primera de Juan 1:9. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si hemos fallado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Su sangre nos limpia de todo pecado. Ahora, no es que yo esté pensando en pecar, no es que yo esté pensando en pecar. Por eso tengo que atender lo que dice la Biblia. Y la Biblia me dice, hablando Jesús: si mis palabras permanecen en ti. La permanencia. Hay que permanecer con las palabras del Señor en nuestro corazón. ¿Por qué? Mire lo que dice, dos textos más. Primera de Juan 2:1. Mis queridos hijos, les escribo estas cosas. Se está refiriendo a la palabra. Les escribo este consejo, el consejo bíblico. Les escribo, aleluya, lo que dice la Escritura. Estas cosas yo se las escribo para que no pequen. Para que no pequen. Entre más yo permanezco en la palabra y la palabra del Señor permanece en mi corazón, dice el salmista David en el Salmo 119, versículo 11: he guardado tu palabra en mi corazón para no pecar contra ti. Cuando tú guardas la palabra del Señor, el consejo de Dios en tu corazón. Mire, en el caso de José era un joven. En el caso de José pudo haber cometido el error. No estaban sus padres, no le conocían, estaba en una tierra distante, estaba lejana. Los jóvenes hebreos, aleluya, pudieron haber inclinados en la estatua. Aleluya, no estaban sus padres, estaban lejos de su casa, no había quien los acusara. Sin embargo, hermanos, ellos tenían palabras en su corazón que no le permitía pecar. Aleluya, a José no se le permitió acceder a las peticiones de la esposa de Potifar. ¿Por qué? Porque había sido sembrada una palabra en su corazón, una palabra de santidad, una palabra de pureza, una palabra, aleluya, de edificación a su alma. Y lo mismo sucedió con los jóvenes hebreos. En mi corazón he guardado tu palabra para no pecar contra ti. Cuando nosotros permanecemos en Cristo, tenemos que entender que esto implica seguir a Jesús. Esto implica estar expuestos a la soberanía del labrador. Esto implica un acceso confiado al Padre, pero también implica
una separación absoluta del pecado. Primera de Juan 2:24. Por lo tanto, ustedes deben seguir fieles a lo que se les ha enseñado desde el principio. Si lo hacen, permanecerán en comunión con el Hijo y con el Padre. Este es el consejo de Dios esta mañana: permanencia. Tenemos que permanecer. Si queremos disfrutar la comunión del Padre, si queremos disfrutar la comunión del Hijo, si queremos nosotros disfrutar, amados hermanos, las bendiciones de Dios y los frutos de Dios en nuestra vida, recordemos las palabras de Jesús: separados de mí, nada podéis hacer. Póngase de pie, por favor, conmigo, por favor, en esta mañana. Termino lo siguiente. A forma de conclusión, hermanos, tenemos que entender que hay dos cosas importantes. Primero, un compromiso. Hay un compromiso. Usted y yo tenemos que hacer un compromiso diario. Y ese compromiso, hermanos, tiene que ver con permanencia. Si usted quiere permanecer, usted tiene que comprometerse. Usted tiene que decirle al Señor: Señor, yo me comprometo a atender, a procurar, a ocuparme, a mantener y todas esas cosas a seguir que definen la palabra menos que decíamos al principio. Yo me comprometo a todo ello. Yo me comprometo. Usted como padre está comprometido a cuidar a sus hijos y no los pierde de vista, sobre todo cuando están chiquitos. Una de nuestras hijas, la mayor, oiga, tenía una visión tipo águila. Ella encontraba, hermanos, en la alfombra, amén, lo más pequeñito que usted se pudiera imaginar, como que traspasaba así, y la alfombra verde, ¿no? Y también se bajaba y empezaba con el dedito a hacerle así hasta que encontraba lo que quería. Amén. Ponía atención. Pero nosotros teníamos que ponerle atención a ella, porque cuando son chiquitos se meten todo a la boca, ¿verdad? Y nos comprometimos a ello. Aquí está todavía. No se nos ahogó. Sobrevivió. ¿Por qué? Porque nos comprometimos. Sus hijos están aquí. Usted se compromete a que no les falte nada. Pero para ello tiene que haber permanencia en el compromiso. Hubo unos que se fueron, dice el apóstol Juan, que ya no están con nosotros. Quizás nunca fueron de nosotros porque no permanecieron. Yo no quiero ser de esos. Yo no quiero ser de esos. Yo quiero permanecer. Yo quiero permanecer. Yo quiero permanecer hasta el final. Pero para eso me tengo que comprometer. Pero también es un desafío, porque hoy más que nunca hay tantas cosas que quieren quitarnos nuestra atención de estar ligados a la vida. Vamos a ser como esa vid antigua, la más antigua del mundo en Inglaterra. Amén. Que por más que su rama pueda correr hasta más de 200 pies, sigue dando fruto. Sigue dando fruto. Imagínense que Comunidad Cristiana Emanuel se extienda más de 200 pies. Que Comunidad Cristiana Emanuel se extienda a otros lugares. Que la visión de Comunidad Cristiana Emanuel alcance otras partes. Pero para ello, hermanos, necesitamos aceptar el desafío y vivir comprometidos. Yo quiero permanecer. Yo quiero permanecer. Pero para ello tengo que entender que tengo que estar ligado a Jesús. Podemos hacer muchas cosas. Podemos ocuparnos, podemos aferrarnos a actividades que no son malas, que son buenas. Actos que son buenos. Pero si no tenemos una relación diaria con el Señor, hermanos, esos actos no tienen sentido. Necesitamos compromiso y desafío. Y esta mañana el Señor nos está invitando a comprometernos a pertenecer y nos desafía
a seguir perteneciendo. Cierre sus ojos ahí donde está, en el nombre del Señor. Cierre sus ojos. Digámosle al Señor: Señor, yo quiero permanecer. Entiendo que permanecer implica seguirte, y yo te voy a seguir. Alguien se lo dice al Señor esta mañana: yo te voy a seguir. Yo te voy a seguir, Señor. Aun cuando permanecer implica exponer mi vida y mi corazón y lo que soy a la soberanía del labrador, que eres tú, Señor, que eres tú, Dios mío. Yo quiero permanecer, aunque esto, Señor, implique tener que tener un acceso, Señor, aleluya, y que esto me comprometa, Señor, a vivir una vida ligada a tu palabra, a tus promesas. Yo quiero permanecer. Acepto el desafío, Señor. Entiendo que permanecer, Señor, implica una separación total y absoluta del pecado. Ayúdame, Señor, que en mi corazón seas más tú y menos yo. ¿Alguien se lo puede decir al Señor? Levante sus manos ahí donde está. Ore al Señor en sus propias palabras. Ore al Señor. Aleluya. Y dígale: Señor, yo quiero permanecer. No quiero ser como aquellos que un día estuvieron pero que ya no están. Yo quiero seguir adelante, perseverar hasta alcanzar, Señor, aleluya, la corona. La Biblia dice, aleluya, solamente aquellos que sean fieles hasta la muerte heredarán la corona de la vida. Sé fiel hasta la muerte, dice el Señor. Este es un desafío a comprometernos. Dios te está desafiando en esta mañana. Dios está desafiando tu corazón. Dios está, aleluya, diciéndote: acércate. Yo quiero que permanezcas. Podemos afanarnos en tantas cosas como lo hacía Marta, pensando que de esa manera podemos agradar a Dios. Pero recuerde que separados de Él nada podemos hacer. La única forma es estar a los pies del Maestro. La única forma es estar ligados a la vid. La única manera es permanecer con Cristo, rendidos a sus pies. Señor, nos comprometemos a tomar la mejor parte, Señor, como lo hizo María. Te adoramos, Señor. Ore a Dios mientras escuchamos una alabanza. Eleve su corazón al Señor esta mañana, en el maravilloso nombre de Jesús. Te adoramos, Señor. Te adoramos, Jesús. Te adoramos, Jesús. Te adoramos, Señor.